Hola a todos, bienvenidos a esta nueva clase de Axie Infinity donde hablaremos sobre aspectos muy importantes del juego basado básicamente en los daños y cómo calcularlos y qué cosas interfieren dentro de los daños que se pueden realizar en el juego. Primero que nada tenemos los daños o los plus de daños que están basados en las clases de los Axie. Como ya les comenté en otro video sobre las clases, tenemos un triángulo donde tenemos ventajas y desventajas según las clases de los Axis. Ya sabemos que existen 9 clases de Axis y que ellos se dividen en 3 subgrupos o subclases. Y que estos tienen una ventaja de 15% de daño adicional sobre alguno de esos subgrupos y a su vez tienen un 15% negativo contra el subgrupo que está al otro lado. Por eso es un triángulo, ya que es cerrado. Siempre vas a tener una ventaja y una desventaja. Esta ventaja se activa o desventaja según la clase de carta que utilice el atacante y el tipo que tenga el defensor. Es decir, esta ventaja que ustedes ven acá de las plantas hacia los pájaros, por ejemplo, va a depender de que la carta que el atacante está utilizando sea de planta. No tiene que ser necesariamente un axiplanta, ya que yo puedo tener un axiplanta y atacar con una carta de bestia y no me va a hacer el efecto positivo sobre los pájaros. Entonces tiene que ser una carta de planta sobre un axipájaro. De esa forma se va a aplicar este 10%, este 15%, perdón. Así como si fuéramos a la inversa, atacando con una planta a una bestia. O con una carta planta, mejor dicho. Otra manera o otro plus de daño que existe dentro del juego es basado en la clase del atacante y según la carta que utilice, ya que el juego nos otorga un 10% adicional al daño cuando la carta es de la misma clase que el Axi que lo utilice. En este ejemplo tenemos un Axi del clase acuático que tiene una carta reptil, 2 cartas de pez y una carta de bicho. Como se indica acá, la carta de reptil y la carta de bicho no tienen bonificación de clase, mientras que las cartas de pez sí tienen un 10% de bonificación. Y es así de sencillo. Cuando un Axi pez utiliza una carta pez, va a tener un 10% de daño adicional, además de lo que pueda suceder con este triángulo. Y esto aplica para todos, como si fuera también una bestia con una carta de bestia, va a tener también ese 10%. Por último, el tercer plus de daño que existe en el juego es el skill, que este es un porcentaje de daño adicional que se calcula con una fórmula que se activa solamente cuando se lanzan 2 o más cartas con un mismo Axi en una ronda. Que esto es básicamente un combo, lo que estamos definiendo. Lanzar 2 o más cartas con un Axi en una ronda es llamado un combo. Esta bonificación que da el skill se calcula con la siguiente fórmula. Skill por 0,55 menos 12,5. Es decir, en este caso, este Axi tiene 35 de skill, multiplicaremos 35 por 0,55 menos 12,5. Es una fórmula un poco enredada, pero es lo que determinaron los desarrolladores para darle un porcentaje adicional de daño. Si ustedes sacan esta cuenta, el porcentaje adicional de daño que va a tener este Axi con 35 de skill es de 6,75. Suponiendo que estemos utilizando una planta hacia un pájaro, continuando con el ejemplo anterior, vamos a tener un 15% con esa carta planta hacia un pájaro. Luego supongamos que esta carta planta es lanzada por una planta, va a tener el 15% anterior y este 10% según la clase del atacante. Y supongamos que es utilizada en combo con una carta más adicional, va a tener entonces un 6,75% si su skill es de 35. Entonces son más de 20%, 21,75% de daño adicional sobre la base de la carta.
Ahora voy a explicar esto con un poco más de detalle, dándoles ejemplos. Acá tenemos el atacante, la bestia, contra el defensor, la planta. Esta bestia está lanzando una carta de bestia por sí sola, solamente está arrojando esta carta, que tiene 130 de daño de base. Esos 130 le vamos a calcular el 10% según la carta y la clase del atacante, porque es una bestia lanzando una carta bestia. Luego le sumamos el 15% según la carta y la clase del defensor. Una carta bestia sobre una planta aplica el 15%, ya que si nos vamos al triángulo, vemos que las bestias tienen esa ventaja sobre las plantas del 15%. Y por último, nos preguntamos si el skill se añade según la cantidad de skill que tenga, y la respuesta es no, porque estamos utilizando solo una carta. Recuerden que para que se active ese skill tiene que ser utilizado en combo. Y sumando el daño base más las bonificaciones que tengamos, vamos a determinar de que el daño final de esta carta utilizada por una bestia hacia una planta va a ser de 162. Por eso es que ustedes suelen ver que los daños nunca son iguales a lo que la carta indica como tal. Hacemos otro ejemplo. La misma bestia contra una planta, esta vez utilizando dos cartas, dos Sinister Strike. Tenemos el daño base de 130, el 10% que ya mencionamos por ser una carta de bestia utilizada por una bestia, y luego el 15% por ser una carta de bestia utilizada contra una planta. Y además tendremos el skill, ya que se está utilizando en combo. Entonces el 31 de skill que tiene la bestia se multiplica por el 0,55, se le restan 12,5 y nos da un 4,55% adicional. Sumado a los anteriores es un 19,55 y termina nuestro daño quedando en 169. Acá está bastante didáctico, desglosado y explicado para que entiendan cómo es que esta carta de 130 llega a resultar en 169 de daño en las plantas. Hacemos otro ejemplo. Tenemos un Axipez enfrentando a una planta, pero estamos utilizando dos cartas tipo bicho. Entonces tenemos 110 de base y nos preguntamos si el 10% según la carta y la clase del atacante se activa. Pues la respuesta es no, ya que es un pescado contra un bicho. Entonces evidentemente, un pescado utilizando una carta bicho. Entonces no es una carta de su clase, por lo tanto ese 10% no se activa. Luego el 15% del daño según la carta utilizada contra la clase del defensor, pues sí se activa, ya que los bichos está dentro del grupo de las bestias y le hace un 15% de daño adicional a las plantas. Entonces no se suma el 10%, pero sí el 15%. Y por último, como lo estamos utilizando en combo, también se activa el skill, que es de 35. Al calcularlo con la fórmula que ya he mencionado, es un 6,75% adicional, que nos da 8 más de daño y resulta en un 134 de daño con cada una de estas cartas a esa planta. Ahora vamos a un ejemplo un poco más compuesto. Tenemos a este pez utilizando una carta de pez y luego una carta de bicho. Empecemos con la carta de pez. Su daño base es de 105, se le aplica el 10% ya que es un pez utilizando carta de pez. Se le aplica el 15% menos, ya que una carta de pez tiene desventaja contra las plantas. Está en contra de ese triángulo. Entonces tenemos un 15% menos de daño según esta carta contra el defensor. Y por último se activa el skill ya que estamos utilizando un combo. Y esto resulta en que el daño final de esta carta sea aproximadamente 105. Puede ser quizás un poco menos, aquí hay aproximaciones y todo eso. Y el juego quizás aproxime de otra forma. Como pueden ver, esta carta hace el mismo daño que su base o quizás menos.
Entonces es muy diferente cuando utilizamos cartas que sí tienen ventaja contra la clase que está defendiendo. Pero luego de esta carta, supongamos que utiliza esta carta tipo bicho. Entonces, el 10% según la carta y la clase no se activa. El 15% según la carta y la clase del defensor sí se activa. Y disculpe que aquí coloque menos, es más. El 15% es más, ya que la carta es tipo bicho y el defensor es planta. Se activa el skill nuevamente por ser un combo. Y además, a nosotros haber utilizado esta carta que al atacar una planta aplica ataque más, vamos a tener ese 20% más por el buff de la carta anterior. Como ya lo vimos en la clase de los buff y los debuff, cada ataque más es un 20% más de daño. Entonces a la carta que venga después de esta le vamos a sumar ese 20% y nos da un daño adicional bastante grande, un 20% más, son 27, y el daño de esta carta terminaría en 161 aproximadamente. De 110 pasa a esa cantidad. Entonces podemos ver cómo las clases del atacante, la clase del defensor, la carta, si lo utilizamos o no en combo, los buffs, los debuffs, todo afecta en el daño final y es importante tenerlo en cuenta a la hora de jugar, ya que nosotros, una vez que tengamos un equipo, debemos acostumbrarnos a la cantidad de daño que le puede hacer a cierta clase, ya que eso nos va muchas veces a ayudar a saber cuántas cartas necesitamos lanzar, cuánta energía podemos ahorrar o si tenemos que gastar toda la energía, y también a su vez cómo defendernos, si vale la pena defenderse, si es mejor no defenderse, si creemos que vamos a aguantar o no. Todo eso para eso es muy importante tener en cuenta todo lo que he mencionado en esta clase. Así que espero que se haya entendido. Traté de hacerlo lo más didáctico posible y desglosado. Y espero que les sirva mucho para formular sus estrategias. Chao.